Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. El Evangelio para este primer domingo de Cuaresma lo encontramos en San Mateo, capítulo 4, versículo 1 hasta el 11, y dice lo siguiente. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Estamos comenzando a transitar el tiempo de Cuaresma. A mí me gusta verlo como un caminar junto a Jesús hacia la cruz. Son 40 días del calendario litúrgico de la Iglesia donde nosotros ponemos la lupa en aquel Cristo siervo del que habla Pablo, de aquel de quien Pablo dice que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que por nosotros Él tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Caminamos junto a ese Cristo que cargó nuestras miserias hasta las últimas consecuencias. Y la primera de nuestras miserias es ciertamente la tentación que nos arrastra de alguna manera hacia el pecado. Y por eso necesariamente nuestro recorrido tiene que comenzar acá, con Jesucristo siendo tentado por nosotros en el desierto. Y quiero que nos detengamos un buen momento para observar al otro personaje del desierto. Porque es cierto, nosotros creemos, enseñamos y confesamos que Jesucristo está realmente con nosotros y que habita entre nosotros y que ocupa un lugar en nuestras vidas. Pero tristemente el otro muchacho quiere hacer lo mismo. Quiere hacer exactamente lo mismo que nosotros creemos que hace Jesús. Quiere ocupar un lugar en nuestra vida. Y por eso es necesario que nosotros lo conozcamos, no para contender con Él, porque nosotros no somos Jesús y no tenemos el poder para hacerlo. Por nuestra cuenta nosotros no podríamos enfrentar al diablo. Pero es bueno conocerlo para poder evitar caer en sus artimañas. Porque el diablo es alguien realmente muy astuto. Fíjense si no en la segunda tentación, él cita el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, versículo 6. El diablo en ningún momento negó la Biblia. La usó mal. Pero comencemos con la primera tentación, la cual es la más burda de todas. Él le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan, versículo 3. Básicamente lo que le está diciendo es: servite de tu poder y sacia tu hambre. Y esa es la tentación más común del diablo y lo hace todo el tiempo y a todos los hombres, a todas las personas. Desde presidentes, políticos y futbolistas hasta maestros de escuela, empresarios, pastores y sacerdotes. Nadie se escapa de esta tentación. Nadie se escapa de que el diablo le susurre: si tenés ese poder, usalo en beneficio propio. Llená tus bolsillos, busca el reconocimiento, llenate de mujeres y lujos y total vos podés hacerlo. Pero entonces Jesús contesta, y lo hace con la Escritura: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Versículo 4, cita de Jesús a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y es que en tiempos de la historia de la iglesia esto ocurrió y va a seguir ocurriendo. En tiempos de la Reforma pasó exactamente lo mismo. El diablo se acercó a los líderes de la iglesia y le dice: si tenés el poder para hacerlo, vendele al pueblo las indulgencias por sus pecados. Si sos realmente la iglesia de Dios, entonces declará que este papel se convierta en expiación. Y eso hizo la iglesia. Pero entonces, igual que en el desierto, una voz vino y clamó: escrito está, el justo por la fe vivirá, cita de Lutero, Romanos 1:17. Entonces, tanto en el desierto como en la historia de la iglesia, la primera pared con la que el diablo choca y va a seguir chocando es la palabra de Dios. Y por eso la segunda tentación es muchísimo más peligrosa que la anterior, porque el diablo se dio cuenta que no puede con la Escritura, entonces comienza a usarla. No en vano Lutero decía que el diablo es un maestro teólogo y un experto biblista, y que usa la Biblia para engañar, pero que se le vence con la enseñanza pura. El diablo conoce la Biblia y posiblemente la conozca muchísimo mejor que yo, y la cita, pero lo hace de manera torcida y la acomoda a sus propios fines. Y esto también sigue ocurriendo y ocurrió y va a seguir ocurriendo en la historia de la iglesia. Porque cuando Lutero se aferró al principio de sola escritura, es decir, ninguna doctrina puede ir contra la escritura, no fue para desarrollar nuevas enseñanzas y doctrinas novedosas en la iglesia, sino todo lo contrario. Él se sirvió de la escritura únicamente para combatir los abusos y las desviaciones que ya existían en la iglesia de su tiempo. La escritura fue su escudo, fue la defensa contra las nuevas enseñanzas. Lamentablemente le siguieron muchos que pensaron que su propio saber era más y mejor que el de Cristo. Ellos creían que tenían más conocimiento y mejor interpretación que el Cristo mismo acerca de su palabra. Y bajo el pretexto de sola escritura empezaron a desarrollar nuevas doctrinas y a reacomodar el Evangelio a sus propios deseos. Y es así que hoy tenemos tantos que dicen: Dios quiere que vos seas rico y exitoso, y te añaden algún texto de la Biblia y dicen: escrito está. Otros dicen: si vos tenés fe, no pasa nada, quédate en tu casa y viví la vida como mejor te plazca, total, ya tenés fe y vas al cielo. Y te añaden: escrito está. Otros incluso llegan al absurdo de sostener que la Biblia es solo un libro de consejos y que no hay que tomarla tan literal. Y nuevamente añaden algún versículo de la Escritura y dicen: escrito está. Y quiero que se fijen en la secuencia. Primero deciden lo que quieren creer y después buscan un texto en la Escritura que lo justifique. Eso es exactamente lo mismo que hizo el diablo en el desierto. Primero se inventó la doctrina: vos tirate, arrojate del templo, porque Dios va a venir y va a mandar a sus ángeles. Y después que se inventó la doctrina, buscó en la Escritura el salmo que la confirmara. Primero pone su propia razón, primero pone su propia idea y luego acomoda la Biblia a su gusto. Y Cristo hizo exactamente lo contrario. Jesús no usó la Escritura para sostener ideas propias, ni novedosas, ni nuevas enseñanzas, sino que utilizó la Escritura para someterse a Él mismo a lo que Dios ya había establecido antes. Por eso le responde al diablo: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y muchos podrían decirme: no pasa nada, mientras nosotros creamos en un mismo Dios, las diferencias no importan. Y tienen razón. Eso es técnicamente cierto. Mientras que nosotros confesemos que Jesucristo es nuestro Salvador y confiemos en Él sobre todas las cosas, independientemente de las diferencias, el resultado va a ser el mismo. Pero ahí está justamente la trampa del diablo y la astucia también, porque él nunca va a quitar o va a comenzar a destruir la iglesia quitando todo de golpe. No, él empieza quitando pequeñas piezas.
Y cuanto más lugar nosotros le demos a nuestra propia razón, a nuestro propio entendimiento, a nuestras propias nuevas interpretaciones, más lugar le quitamos a Cristo y más lo alejamos de la Escritura. Y así la fe se va desvirtuando y se desvirtúa tanto hasta lo que tenemos hoy en día. Un montón de proliferación de nuevas doctrinas y nuevas iglesias, hasta el punto de encontrarnos con iglesias que niegan al mismo Cristo, que es lo que el diablo quiere en primera instancia. Hoy tenemos una proliferación impresionante de doctrinas que parecen estar hechas a la carta, hechas a medida, al gusto y al placer de cada uno. Entonces, si no me gusta mi iglesia, voy a ver qué es lo que el otro pastor puede enseñar distinto, que se acomode a mi propio saber, a mi propio entender o a mi propio gusto. Y así es como llegamos a cosas realmente tristes, donde toman lo que Juan dice, ciertamente Dios es amor, para justificar inclusive lo que Dios aborrece, como el asesinato dentro del vientre y la ideología de género. Acomodamos el Evangelio a la cultura y al tiempo que corre y no a lo que Dios ya ha establecido. Como dije, el diablo no cambia a la iglesia de un día para el otro. Empieza quitando aquello que al pastor, al sabio erudito le parece insignificante, lo que al teólogo le parece secundario, y ahí se inventa, no, esta doctrina es primaria, esta es secundaria, y empiezan tantas discusiones. Entonces primero te saco el bautismo y la Santa Cena, y son solo símbolos, y no importa, y todavía te queda la Escritura, pero como ya me cediste este punto, ahora me tenés que ceder otro, y así se produjeron todo lo que encontramos hoy. Y ese es el dilema en el que el diablo dejó a la iglesia en nuestros tiempos. Porque ya no solo tenemos que lidiar con nuestras propias congregaciones, donde encontramos falta de fe, donde encontramos una espiritualidad apagada en nuestras familias, sino que ahora cuando alguien así palpando llega a la fe, también tiene que lidiar con la existencia de cientos de miles de iglesias, cada una con su doctrina, cada una con su propio saber. Y esto es triste, porque el apóstol Pablo nos exhorta a que haya en ustedes una misma manera de pensar y un mismo propósito, así como lo hubo en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y Pablo añade, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, Efesios 4, 5. Pero hoy tenemos cientos de miles de evangelios, cientos de miles de señores y cientos de miles de bautismos distintos. Vuelvo y repito, la Escritura no existe para sostener nuevas doctrinas, sino para evitar justamente que nuevas doctrinas sean introducidas dentro de la iglesia. No existe para que cada quien arme su propia teología según su propio saber, sino para evitar aquello que Pablo advierte en Efesios 4:14, que nosotros seamos zarandeados y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por la astucia y las artimañas engañosas. Nosotros no usamos el texto para defender nuestro punto de vista de la religión o de la fe, sino para dejar que el texto nos enseñe a nosotros. Para ir cerrando y conectando con los demás textos que se leyeron hoy, en Romanos el apóstol Pablo identifica a Cristo como un segundo Adán, Romanos 5, 12, 21, porque así como Adán fue el representante de la humanidad en su momento, en aquel Edén, ahora Cristo es nuestro representante, pero en el desierto, frente al diablo. El primero estaba en un jardín que era perfecto, en un mundo sin mancha, no conocía la necesidad, no conocía el sufrimiento, no conocía el hambre, y sin embargo, aún con todo esto, cayó. El segundo, en cambio, fue llevado al desierto, donde había hambre, donde había calor, donde había sufrimiento, y allí Cristo venció. Y Cristo no triunfó, como piensan algunos, para darnos una especie de manual de cómo vencer la tentación. No venció para ser un mero ejemplo que nosotros tenemos que seguir para alcanzar la santidad perfecta. Allá donde cayó Adán es el mismo lugar donde nosotros caemos todos los días. Por eso fue necesario la obediencia de Cristo, porque por su obediencia ahora Él nos hace a nosotros
obedientes y nos hace vencedores. ¿Y vencedores de qué? Del pecado, del diablo y de la muerte. Y la culminación de esta victoria se da en Semana Santa, se da en la cruz. Es en esa cruz que Jesús nos mira a nosotros y nos dice, consumado es. Juan 19:30. Nos mira y nos dice, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Pero sin embargo, para llegar a esa cruz, primero Jesús tuvo que llevar en nuestro lugar una vida de obediencia perfecta. Y esa obediencia activa comenzó justamente enfrentando por nosotros al tentador en el desierto. Lo cierto es que nosotros no vamos a cambiar esta realidad. No vamos a unificar a la iglesia bajo una misma doctrina. Esa posibilidad se perdió hace aproximadamente 500 años. Pero hay algo que sí podemos hacer y que debemos hacer, y es una sola cosa. Con humildad buscar a Cristo en la Escritura. Y esto tenemos que hacerlo no el domingo cuando vengo al culto, no una vez al mes cuando me acuerdo, sino todos los días. Porque el texto concluye de la siguiente manera. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a salvarlo, versículo 11. Y quiero que se fijen en algo interesante. El diablo no mintió del todo, porque Dios verdaderamente envió a sus ángeles para cuidar a su Hijo, pero no lo hizo cuando el tentador quiso. No lo hace cuando nosotros queremos. Cristo no puso a prueba a Dios para ver si Dios enviaría o no a sus ángeles. Simplemente confió en Él. Y de la misma manera el diablo quiere trabajar en nosotros, en nuestros desiertos, en nuestras debilidades, en nuestros momentos de hambre, de sed, de sufrimiento, de cansancio. Pero si nosotros permanecemos en ese Cristo, Dios no nos va a dejar solo. Y ciertamente va a enviar su auxilio, y ciertamente va a enviar a sus ángeles acerca de nosotros. Y nos sostiene, y nos levanta y nos fortalece después de la tentación. Y esto sucede únicamente porque Cristo mismo ya venció al diablo por nosotros. Lo venció en la cruz, en esa victoria, pero también lo venció en el desierto, en nuestras fragilidades, en nuestras tentaciones. Y como dice la canción Castillo Fuerte que cantamos hace unos momentos, pues derrotados ya por la palabra santa. Nuestra confianza entonces no está en nuestra propia inteligencia, ni en nuestra capacidad para interpretar el texto, sino solamente en Cristo. Y por ese Cristo nosotros confiamos en que aun cuando el diablo con toda su astucia y con todo su poder intente introducirse en la iglesia, en Cristo nosotros tenemos nuestro escudo, el cual resiste y ahuyenta por nosotros al diablo con la santa palabra. Que el Señor, por medio de este mismo Cristo, siga preservando a su iglesia, siga preservando a cada uno de ustedes de toda tentación y de todo peligro. Amén. Y que la paz de nuestro buen Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Cantamos ahora el ofertorio.